Bueno, vamos un poco mal de tiempo, ya lo sabéis, los debates han sido muy intensos y sobre todo las ponencias muy interesantes. Arrancamos con la última de la jornada matinal y, bueno, pues, ¿qué voy a decir yo, periodista del comercio que llevo desde hace muchos años temas de violencia machista y de igualdad? Pues de una asociación de juristas como es TEMIS y de la ponente que tenemos ahora, que es Amalia Fernández. Ella preside desde 2014 esta entidad que reúne pues, a las mejores abogadas, juezas, procuradoras especializadas, todas, y eliminando todas esas discriminaciones que existen en el Código Civil y en el Código Penal. Existían antes y todavía existen ahora. Lo dicho, sobran las palabras. Habla Amalia y luego la traéis a ella. Gracias. Muchas gracias por tus palabras. Gracias a la organización, gracias al presidente Marcelo por invitar a la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS, a quien represento, y en especial en el tema de violencia en el que venimos trabajando desde el año 1987. Dentro de los programas que llevamos en la asociación está el programa de asistencia jurídica gratuita para mujeres y niñas víctimas de trata y personas con fines de explotación sexual y delitos contra la libertad sexual, que ponemos a vuestra disposición, y cualquier persona que esté aquí que necesite efectivamente o sepa de alguien que necesite este asesoramiento jurídico gratuito puede ponerse en contacto con la asociación por cualquier tipo de violencia, ejecuciones en temas civiles, en temas penales. Y como bien ha dicho mi presentadora, pues llevamos muchos años luchando para acabar con esta discriminación, porque solo desde la igualdad podemos hacer frente a la violencia. El tema que me ha tocado exponer es la trata de mujeres, la esclavitud del siglo XXI. Es una de las violencias no es más ni menos que otras, pero sí que es cierto que es una violencia muy grave que se lleva a cabo sobre mujeres, porque son especialmente las víctimas. Para aproximarnos al concepto de la trata de seres humanos, es necesario que me remita a la definición que hace el Código Penal. El Código Penal, el artículo 177 bis, considera trata de seres humanos la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, incluido el intercambio o la transferencia de control sobre estas personas, cuando se emplee violencia, intimidación o engaño, o se abuse de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de una víctima, ya sea nacional o extranjera, o cuando medie la entrega o la recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control sobre esa víctima con algunas de las siguientes finalidades: las imposiciones de trabajo o servicios forzados, la explotación sexual incluida la pornografía, la explotación para realizar actividades delictivas, la extracción de órganos y la celebración de matrimonios forzosos. En sí, como veis, ya el artículo es difícil, enrevesado, y al final de mi exposición entraré en uno de los elementos esenciales del tipo, que es la vulnerabilidad sobre, como digo, hablaré al final porque fue una crítica que desde la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS se hizo a esta reforma del Código Penal. En el propio artículo nos dice que se entenderá por víctima, si veis, y es cualquier persona física sobre la que existan indicios de que haya sido objeto de alguna conducta descrita en los apartados que hemos dicho anteriormente, pero ojo, aun cuando la explotación no se haya consumado y además con independencia de que haya existido o no denuncia. También es importante destacar que el consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando se haya recurrido a alguno de los medios que hemos indicado anteriormente, y sobre todo que cuando la conducta se refiera a una persona menor de edad se considerará trata aun cuando no haya recurrido a ninguno de los medios o métodos enunciados. En cuanto a la situación de necesidad o vulnerabilidad a la que os hacía referencia, es objeto o se ha impuesto por la reforma del 2015 y nos dice que existe situación de vulnerabilidad
cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa real o aceptable excepto someterse al abuso. Pues bien, desde mi asociación, como os decíamos, nos hemos opuesto o nos opusimos a esta reforma porque, si os dais cuenta, va a tener que ser el tribunal o el juzgador o la juzgadora, en ese caso, quien va a valorar si la víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad o no, o, sobre todo, si tenía otra posibilidad o no. El problema que tenemos con la violencia de género, con las distintas agresiones que sufren las mujeres, nos lleva a pensar que, evidentemente, las leyes y quienes deben de juzgar y ejecutar las leyes son personas con distintas ideologías. Y este elemento que debe ser valorado nos lleva a poner en duda que no se actúe de forma adecuada. Y eso no solo lo decimos desde nuestra asociación. Si nos vamos al informe de la Fiscalía, al informe, a la memoria del 2013, igual que en la del 2014, nos dice que una gran parte de los procedimientos incoados van a ser archivados por distintos motivos. Primero, por carecer de relevancia penal la conducta perseguida o por no llegar a acreditarse los elementos abusivos. Dice que es relativamente sencillo llevar adelante una acusación cuando se prueba la utilización de la violencia o la intimidación, pero es imposible obtener una sentencia condenatoria cuando el medio comisivo consiste en el abuso de una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima mayor de edad. Por ello, entendemos que esta reforma, operada en el año 2015, no constituye un avance, sino todo lo contrario, un retroceso en cuanto a la forma y manera en que la víctima podrá acreditar esta vulnerabilidad. Viendo la hora que llevo, voy un poquito más deprisa y diremos la trata de mujeres con fines de explotación sexual, como hemos dicho al iniciar la charla, es una forma de violencia más contra las mujeres. Y esto no es que os lo cuente Amalia, os lo cuente la asociación, sino que lo dice el propio Plan Integral de la Lucha para la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad. Lo que nos viene a decir es que del análisis de datos sobre la situación de la trata a nivel mundial que ha sido realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se desprenden tres importantes conclusiones. La primera, que la explotación sexual es la finalidad de explotación más numerosa. Segundo, que 2 de cada 3 víctimas de trata de seres humanos son mujeres. Y tercero, que en el caso de la trata para la explotación sexual, el porcentaje de mujeres de víctimas viene aumentando exponencialmente. Esto también se refleja en la exposición de motivos en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2011, a la que efectivamente se ciñe este plan integral de nuestro Gobierno, donde reconoce la especificidad de la trata en función del sexo. Afirma que la trata de seres humanos afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas y que se produce como consecuencia de su mayor vulnerabilidad, motivada por los siguientes factores. Primero, el sistema de organización social que perpetúa los modelos de desigualdad por razón de género y permite la devaluación de mujeres y niñas con carácter general y, en particular, en aquellas situaciones de conflictos armados, de desplazamientos de poblaciones o de aquellas mujeres pertenecientes a diferentes minorías étnicas. En segundo, lo basa en la feminización de la pobreza. En tercero, en la desigualdad en la educación, la formación o el ámbito laboral. Y, por último, la explotación del deseo de emigrar de aquellas mujeres que pretenden mejorar sus condiciones de vida y su entorno. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que mujeres y niñas se encuentran en una clara situación de vulnerabilidad frente a los captadores. La violencia contra la mujer, por lo tanto, tenemos que definirla también en el delito de trata, en un contexto de desigualdad y de discriminación de las mujeres en relación con los hombres. ¿Qué tenemos, por tanto? Pues una situación de carácter estructural en el modelo social existente que está basado, como hemos dicho, en la desigualdad, la discriminación y la subordinación de las mujeres respecto a la posición de poder del hombre.
Para su desaparición, ¿qué se necesita? Pues evidentemente diseñar una estrategia, como ya se pretende tanto a nivel mundial como por la Unión Europea, incluso por nuestro propio plan integral, de dirigirse fundamentalmente a un cambio de modelo social y cultural, de manera que, por un lado, se logre la igualdad efectiva de mujeres y hombres a través de tener las mismas oportunidades y, segundo, disminuyendo la vulnerabilidad de las mujeres y de las niñas a la captación. ¿Esto qué nos lleva? Al elemento esencial. Y el elemento esencial es la demanda. La demanda es la clave para la prevención y la clave, sobre todo, para la erradicación. Y estamos viendo que en el tema de la demanda, en los últimos estudios realizados, son los jóvenes varones los que demandan la prostitución, algo absolutamente novedoso y a unas edades excesivamente tempranas. Por lo tanto, es esta demanda la que tenemos que prevenir y la que tenemos que erradicar y que además tenemos que comprender para reducir. Desde la Comisión Europea se ha puesto en marcha incluso ya una investigación para ver la forma de reducir esta demanda, que efectivamente lo que hace es solicitar que haya más trata, que vengan más mujeres para dar servicio a todos estos demandantes de prostitución. Y, por tanto, todas las medidas que se obtengan o que salgan de esta investigación irán tendentes, primero, a crear medidas legales para sancionar al consumidor y, sobre todo, para tratar de crear campañas de sensibilización que hagan que esta demanda disminuya o desaparezca. Por ello, hemos visto que la trata de seres humanos no solamente va a requerir una persecución activa y eficaz de los tratantes, no solo va a significar o va a precisar el ataque a los beneficios económicos que se derivan de la trata y la puesta en marcha, sino la puesta en marcha de actuaciones dirigidas a la protección y a la recuperación de las víctimas y actuar desde los organismos de promoción de la igualdad y la lucha contra la discriminación para obtener esa igualdad entre hombres y mujeres. Dentro de las actuaciones de la educación igualitaria, lo que se pretende hacer llegar a los adolescentes es un mensaje de tolerancia cero frente a la explotación sexual que también sirva de freno a la demanda. Y en este sentido es especialmente importante los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, a los que ya se ha hecho referencia respecto efectivamente a esa publicación de todos estos servicios que podríamos entender como colaboradores en los mismos, porque lo que están haciendo es ofrecer un servicio y se están lucrando también con ello. Dentro del marco normativo internacional y dentro del marco europeo, simplemente me voy a referir que la primera vez que se regula a nivel internacional el tema de la trata con fines de explotación sexual lo tenemos en el Protocolo de Palermo, que fue el primer instrumento internacional vinculante para todos los Estados y, sobre todo, para las políticas a seguir, donde el primer concepto que sale de trata es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza, a la fuerza o a cualquier tipo de coacción. Es en este Protocolo de Palermo donde ya se habla de la trata como una violación de los derechos humanos y donde se demanda un compromiso de actuación centrado en las personas, dando una prioridad al enfoque de la prevención y de la protección de los derechos de las víctimas frente a cualquier otros objetivos. Respecto a la Unión Europea, simplemente destacar, por ir rápido, la estrategia de la Unión Europea para la erradicación de la trata de seres humanos de los años 2010 a 2016, donde se han establecido 5 prioridades que son las que ha recogido nuestro Plan Integral Nacional. Son detectar, proteger y asistir a la víctima de trata de seres humanos, reforzar la prevención, perseguir a los tratantes, mejorar la coordinación y la cooperación y conocer mejor y responder a las tendencias nuevas delictuales de este tipo. Estas 5 prioridades, como decimos, han sido el resultado de toda esta regulación desde el año 2000 hasta este momento. ¿Qué hemos hecho a nivel nacional? Pues a nivel nacional hemos tenido una serie de reformas penales y de otro tipo para tratar de, primero,
aumentar los hechos constitutivos de delito de trata. Hemos incluido el intercambio o transferencia de control sobre las personas. Entre las formas de comisión, la entrega o la recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento del que controla la víctima. Y entre las finalidades también hemos incluido la explotación para que las víctimas cometan actos delictivos para los explotadores y la celebración de matrimonios forzados. También hemos delimitado el concepto de violencia. Se ha regulado el decomiso. Se ha incluido que en este tipo de delitos aquellas condenas no puedan ser cumplidas en los países de origen. También se han admitido como penas las prohibiciones, las penas privativas de derechos. Y en cuanto a la prescripción en el tema de trata de menores, no empezará a correr hasta que la menor haya cumplido la mayoría de edad. Pero lo más importante, y dejando un poco la ponencia al lado, es que, al igual que en el tema de la violencia de género de la ley integral, en el tema de la trata nos encontramos con idénticos problemas. Una cosa son las leyes formales, internacionales, que han entrado a formar parte de nuestra normativa nacional, y otra cosa es la realidad con la que nos encontramos y que ha sido puesta de manifiesto no solo por los informes de la Fiscalía, sino también por el propio Defensor del Pueblo. Nos encontramos con que son delitos difíciles, delitos que se producen en la clandestinidad por grupos organizados, y, sobre todo, que las víctimas son muy vulnerables. Son personas que en la mayoría están en situación irregular y lo que no conocemos son datos. Por lo tanto, para poder combatir el problema necesitaríamos tener datos que no se tienen en realidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que del número de atestados que se producen al número de procedimientos que se inician. El atestado es donde la policía pone en conocimiento los hechos que han tenido lugar y las diligencias son ya el procedimiento penal que se abre. Pues desde el número de atestados a los procedimientos de diligencias vemos que el número baja continuamente. Pero si luego nos vamos de los hechos que se enjuician a los hechos que se condenan, como os he leído en el informe de la Fiscalía, las condenas son muy bajas y, sobre todo, nos encontramos con la protección de la víctima. Es cierto que desde las asociaciones como Mujeres Juristas Temis, como APRAN, como Proyecto Esperanza, por un lado tenemos apoyo jurídico, apoyo asistencial, pero lo cierto es que para que la mujer obtenga determinados derechos debe de colaborar con la justicia y tiene un periodo de reflexión que ha pasado de 1 mes a 90 días. Pero ¿qué ocurre si en esos 90 días la víctima no colabora? Decaen sus derechos, no decaen sus derechos, entra en una situación irregular. Cuando decimos que la víctima va a ser tratada como un testigo protegido, nos encontramos que en la mayoría de los juzgados esa protección en realidad no se da, porque los expedientes están a la vista de todo el mundo, incluso las fuerzas, policía, Guardia Civil, cuando llevan sus atestados, hay veces que lo dejan allí y ellos mismos te comentan, como letrada de la víctima, que allí no hay nadie, que no hay ningún control, que esa víctima no está siendo tratada como un testigo protegido. Por último, no contamos con que esa víctima en su país de origen tiene unas presiones, está siendo presionada, coaccionada, amenazada con causarle algún mal a su hijo o a su familia. Por lo tanto, es muy difícil que la víctima colabore en nuestro país. ¿Por qué? Porque la coacción y la presión se le está haciendo en el país de origen. Y esa colaboración, esa coordinación entre las distintas instituciones y organismos aún no está lograda. Es cierto que estamos avanzando, pero aún no está lograda. Por lo tanto, nos encontramos en el tema de violencia de género, un tema más, la violencia que se ejerce en la trata de mujeres y niñas, con unos grandes inconvenientes y con una protección formal, pero evidentemente esa protección no es tal y la víctima no se encuentra en condiciones, en la mayoría de los casos, de poder colaborar, lo que lleva a que la mayoría de las causas, bien porque esas primeras declaraciones no se grabaron y no se han sometido a contradicción, haga que en muchos casos estos delincuentes, estos tratantes, sean absueltos. Nada más y muchas gracias por la hora que es y por haber aguantado la ponencia.
Thank you very much for your brilliant presentation, Amalia, and I would like to thank you very much for your brilliant presentation, Amalia, and I would like to do only a short comment that this problem of trafficking of women with sexual exploitation is connected closely with social and political condition in the country, with poverty, and as a result of war, different military conflicts, and for example, in the occupied territories of Ukraine, violence against women has reached high level. Against women is carried out physical and sexual abuse, and we deal with high trafficking also. And the situation is very similar, so that contained elsewhere in Eastern Europe, for example, in Caucasus, Georgia, Moldova, Nagorno-Karabakh. And as for Ukraine, I would like to say that as a result of the conflict, more than 1 million of Ukrainians were forced to leave their homes, and among them, 2/3 are women who fared with children and older members of the family, caring for them, having extremely low support. And all this create conditions for prostitution and trafficking. So it's a great problem for Ukraine now. It's so your presentation was very actual, is very actual. Thank you. Tenemos un cuarto de hora para debate, para preguntar, para lo que queráis. ¿Hay alguna palabra? ¿Alguien quiere atacar a Amalia? Desde el cariño. Sí, aquí, María José. No quiero atacar. Me resulta muy interesante lo que has planteado. Quería que hicieras una reflexión de un tema que a mí me inquieta mucho, que es la ausencia de voluntad, yo diría política, aparte económica, de luchar contra la trata en Europa. Es decir, hay un discurso, los partidos, hay un discurso abolicionista con la prostitución, hay un discurso genérico, pero yo no me creo que en el estado de control que tiene la policía, las policías, los servicios secretos, las inteligencias de todos los países en este momento en el mundo, no haya capacidad de controlar la trata. Para poner un ejemplo de algo que es relativamente reciente, que es los grupos terroristas. Los grupos terroristas, por definición, son cerrados, grupos pequeñitos, no comunican evidentemente ni sus intenciones, no sé qué, y sin embargo la policía se infiltra y los detienen, afortunadamente muchas veces antes de que cometan los crímenes, y si no, inmediatamente después de cometidos ya saben a dónde ir. La trata, por definición, su actividad tiene que abrirse al público, tiene que buscar la clientela. Es decir, que es mucho más fácil infiltrarse en la trata. Yo, algún caso que hemos tenido en Gijón hace unos años, es decir, que cayó una red, es decir, fui de testigo de esos temas, fue a través de clientes que informaron del tema. Entonces, lo que quería era vuestra valoración experta, no de todas estas dificultades que nos has explicado, que son muy relevantes, de encontrar testigos, etcétera, de la situación, el contexto que se da, sino del por qué. ¿Qué poder tan fuerte hay detrás del control de la trata? ¿Qué dominios mafiosos controlan qué cosas, además de la trata? Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No he querido entrar a polemizar en ese sentido porque imaginaba que me lo plantearías. Como profesora durante al menos 10 años de los cuerpos y fuerzas de seguridad,
Yo siempre les he preguntado por qué es tan sencillo pedir solicitudes de intervención telefónica y determinadas medidas que se utilizan en el tráfico de drogas y que vemos pocas veces en los delitos de trata. No entiendo la diferencia, te explican que es que los jueces son reticentes. Bien, yo muchas veces les digo que eso se lo saltan. Muchas veces hablamos de esas intervenciones prospectivas que se realizan, que llegan después que lo han escuchado a pedir esas intervenciones. Si bien en los delitos de trata vemos pocas intervenciones. Vemos que algunas operaciones se nos caen en el momento de llegar a juicio porque la policía dice que las ha seguido, por ejemplo, en la última hasta el Parque del Oeste en Madrid, un parque donde se ejerce la prostitución. Mi pregunta a los policías es, ¿y una vez que llegan al parque no las siguen ustedes? No. Entonces, ¿cómo vamos a probar que se prostituyen? Ustedes habrán probado que se van desde la casa en la que están hasta el Parque del Oeste, pero ellas pueden decir que van a pasear y lo mismo sus proxenetas. Vemos que hay investigaciones que no son todo lo contundentes que deberían de ser. Pero creo que es el mismo problema que estamos viendo en la violencia de género. Estamos diciendo que hay más mujeres muertas en manos de sus parejas o exparejas que por delitos de terrorismo. Hace un momento intervenía fuera para uno de vuestros canales y yo le decía que lo que falta es el reconocimiento de las víctimas mujeres. No están reconocidas. Vimos cuando Charlie Hebdo se decía ha habido un atentado, son terroristas. Cuando matan a una mujer, cuando asesinan a una mujer, si ha denunciado, si no ha denunciado, se cuestiona todo. No se las reconoce. Ayer, si visteis en las noticias, antes de ayer, se decía que habían pegado a 2 guardias civiles. Nuestro presidente del Gobierno dijo esto no quedará impune. Ha habido reconocimientos de todas las instituciones. En las mismas fechas ha sido asesinada una mujer que además tenía una orden de protección. ¿Han visto ustedes que se haya llamado por parte del presidente del Gobierno, haya dicho esto no quedará impune, que el resto de políticas y políticos hayan salido, que los reyes de España hayan mandado sus condolencias, como se hizo cuando han fallecido otras personas víctimas de terrorismo, cuando fallece un militar? No. ¿Qué quiere decir? Que las víctimas mujeres no están reconocidas y mientras no se las reconozca, de nada nos sirven las leyes ni a niveles internacionales ni nacionales. Falta el reconocimiento a la víctima y esto es lo que nos lleva, con estas mimbres, pues llegamos efectivamente a estos resultados. Por lo tanto, tenemos normas, tenemos leyes, pero falta efectivamente que se lleven a efecto y para ello hay que cambiar esa mentalidad. Yo creo que lo que hemos visto aquí nos ha puesto de manifiesto cómo a través de la publicidad, cómo a través de distintos medios, la mujer está infravalorada, está discriminada y está en una posición de desigualdad. Y entre tanto no lleguemos a esa igualdad, evidentemente va a persistir todo este tipo de violencia. ¿Alguna cuestión más que plantear? Ha sido súper interesante. Hemos robado un poco de tiempo. Si tienes tu resumir, ¿quieres cerrar alguna de las cosas que no hayas dicho? No, comentaba en relación con lo que presentaba Escrivana, que en muchas ocasiones, o en más del 40%, se mezcla tanto el tráfico ilegal de inmigrantes con la trata de seres humanos. Y aunque lo que se ha tratado es diferenciar, porque la trata nunca es consentida y el tráfico ilegal de inmigrantes sí, porque el tráfico de inmigrantes implica transaccionalidad y la trata no tiene por qué hacerlo, o porque la trata siempre requiere la intención de explotar y el tráfico no es así, o otra diferencia, que la trata es personalísima y el tráfico ilegal, el bien jurídico protegido es el interés del Estado, lo cierto es que son 2 delitos, tráfico y trata, totalmente conectados y que es justamente en situaciones de guerra, en situaciones de traslados, donde se están produciendo las mayores atrocidades y donde las mujeres están siendo objeto de explotación sexual.
Es decir, que si ya teníamos poco con la trata con fines de explotación sexual, son todos estos movimientos los que están llevando a que las mujeres sean nuevamente, las mujeres y las niñas, mucho más vulnerables y estén siendo ofrecidas como precio por el pago de estos transportes o, en el caso de ir solas o aún no ir solas, están siendo violadas de forma exponencial. Nada más y muchas gracias. Should I ask you? Okay. How many different bodies, structures, social institutes are involved to the struggle against trafficking in Spain? And how they trabajan en organize temas de common trata work? y cómo organizáis vuestro trabajo para un poco colaborar o para... Bueno, tampoco os pregunto el número exacto, pero un poco para hacerme idea del tipo de centros, de asociaciones, de instituciones públicas también que trabajen en el tema de la trata. Mira, yo desconozco las organizaciones o asociaciones que lo llevan. Nosotros actuamos a nivel nacional, en toda España, y por lo tanto hacemos frente al asesoramiento y a la personación en juicio como acusación particular de las víctimas de violencia de género y de las víctimas de trata. Nosotros lo que hacemos es una defensa jurídica y luego hay otro tipo de asociaciones que os hacía referencia y que yo creo que son muy conocidas, que son la asociación APRAN y la asociación Proyecto Esperanza. Son asociaciones que lo que hacen es dar efectivamente una asistencia, cobijo en pisos, información, acompañamiento, búsqueda de trabajo. Es decir, tratan de que estas personas sean rehabilitadas directamente, se las aleja del tratante, se las deja un periodo de recuperación y lo que se trata es de sacarlas, de darlas efectivamente ese soporte emocional que las falta, esa protección en esos momentos en los que tiene un periodo de reflexión para ver si colabora o no, y desde luego se las saca de esa coacción y de esa amenaza, se las protege para darles salidas. El problema es lo que planteábamos, que tienen que colaborar con la justicia. Si no se colabora con la justicia, y eso debería desaparecer, se colabore o no, y a pesar de que tenemos normas que dicen que existen permisos oficiales que se pueden obtener, lo cierto es que es muy difícil obtener efectivamente esos permisos de asilo, esos permisos de residencia, lo que hace que sigan siendo mujeres muy vulnerables. Pues muchísimas gracias a la presidenta de Temis, muchísimas gracias a todos los que habéis venido y a las 5 tenéis nueva cita, o sea que aprovechad para comer. Vamos.